Hermanas, las cosas sencillas que aprendemos en la vida suelen convertirse en las más importantes. Cuando vamos a la escuela, para algunos, una de las materias más complicadas es las matemáticas. Ahí cuando estamos en educación básica, esos problemas del álgebra nos hacen quemar neuronas. Se llega al bachillerato y las cuestiones de las permutaciones, combinaciones, el plano cartesiano y las ecuaciones nos hacen perder a veces el sueño y la paz. Se llega a la universidad y allá las cosas, en lugar de aminorar, se agravan. Allá se ven integrales, se ven derivadas, funciones de esta, funciones de aquello, y la matemática suele ser un mundo que trae gran angustia a la vida nuestra. Pero viendo las cosas de una manera más sencilla, notamos lo siguiente: que de las matemáticas hay 4 cosas que son las que más se necesitan: sumar, restar, multiplicar y dividir. Lo básico, lo sencillo, se convierte en lo más importante o en lo esencial. Podemos seguir ese principio para hacer una comparación a la vida cristiana. Y la vida cristiana es una vida donde principios sencillos nos pueden ayudar a vivir como Dios quiere. Y el pasaje que en esta mañana vamos a considerar nos habla de eso, del hecho que Dios desea que nosotros vivamos bien nuestra vida cristiana, y para lograrlo, simple y sencillamente, debemos aplicar ciertos principios. Primer carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6, 7 y 8, servirá de base para nuestra meditación. Primer carta de Pedro, capítulo 5, del versículo 6 al 8, dice lo siguiente: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Meditemos el tema: cómo vivir con sencillez la vida cristiana. Y acá el apóstol Pedro nos presenta 3 principios para que vivamos con sencillez nuestra vida cristiana. Pedro nos dice que el principio inicial para nuestra vida cristiana es ser una persona humilde. Es interesante que Pedro nos hable del tema de la humildad, porque nosotros le hallamos a él en los evangelios, y lo que podemos decir con toda claridad a primera vista es que él no era un hombre humilde. Él buscaba siempre sobresalir entre el grupo de discípulos. Era una persona que se dejaba llevar por sus impulsos, que actuaba por medio o dominado por la emoción o la pasión del momento,
y era una persona que no poseía esa virtud tan necesaria en la vida. Pero por lo menos 30 años después de que él conoce al Señor, él ya había cambiado. Y por eso nos puede escribir en el versículo número 6 lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dentro del contexto que Pedro nos da este pasaje bíblico, él hace entender a los creyentes que la humildad se necesita en las relaciones eclesiales. Porque en el versículo 5, allí mismo en este capítulo, dice lo siguiente: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Pedro insta a la juventud de la congregación a la que escribe y por extensión a nosotros, de que ellos deben escuchar el consejo de sus líderes espirituales y someterse a la dirección que ellos tracen para hacer la obra del Señor. Pero a veces pensamos de que solo es la juventud la que debe sujetarse al liderazgo. Pero el principio enseñado por Pedro nos comunica lo siguiente: que esa sumisión mutua debe estar presente en la vida de cada uno de los creyentes en nuestras relaciones personales. Porque Pedro dice: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. La humildad, hermanos, pues nos ha de ayudar para poder conservar sanas nuestras relaciones dentro de la iglesia. Pero digamos algo más, que la humildad también se necesita en las relaciones laborales. Usted como empleada, usted como empleado, jamás sea un respondón. Sea una persona obediente a las órdenes que sus jefes le dan. No haga el trabajo como a usted le parece mejor. Haga el trabajo como se lo indican sus supervisores, las personas que están bajo la dirección o sobre la dirección de usted. La humildad, hermanos, se necesita también en las relaciones familiares. Pocos son los padres que escuchan a sus hijos. Es común que ellos exijan de que sus hijos les escuchen a ellos, pero pocos son los que toman con atención y con el debido cuidado las cosas que sus hijos les dicen a ellos. Humildad. ¿Y qué me dicen de las relaciones entre el esposo y la esposa? La fuente de conflicto muchas veces o en algunas ocasiones es porque cada quien quiere ganar la pelea. Y ninguno quiere darle la razón al otro, sino que cada quien tiene el deseo de velar porque se haga el capricho que se tiene. No, se requiere humildad. Y cuando nosotros pensamos en humildad, debemos encontrar una definición bíblica que nos ayude a comprender este término. Y creo que el apóstol Pablo nos da una buena explicación de lo que es humildad en Filipenses 2. Versículo 3 y versículo 4. Dice Pablo lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, desde la niñez a veces se nos inculca ese espíritu dañino de la competencia. Es a veces normal oír que se ponen a los niños a competir a ver quién gana. Entonces, lógicamente, cada uno de ellos pone su mejor esfuerzo, su mejor empeño para lograr ganarle al otro compañerito. Pero resulta de que eso que aprendemos en la niñez a veces nos acompaña ya en la vida adulta. Y nosotros a veces pretendemos ser mejores que los demás.
Y creemos erradamente de que nosotros somos superiores a los demás. Pero Pedro dice que una persona humilde no actúa de esa manera. Él no ve a los demás menos o de menos. Ve a los demás como personas que merecen todo su respeto e incluso superior a tal persona. Y acá el apóstol Pablo va a comunicar a los creyentes de Filipo el ejemplo más grande de humildad, nuestro Señor Jesucristo, de que Él, siendo el Dios creador, el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios de la gloria, descendió a este mundo, adoptó un cuerpo humano y vivió como un mortal de una manera humilde ante todas las demás personas. Pedro entonces nos dice que el primer principio para vivir con sencillez la vida cristiana está en ser una persona humilde. El segundo principio sencillo para vivir la vida cristiana, dice Pedro, es aprender a confiar en el cuidado de Dios hacia nosotros. Versículo número 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, Dios, tiene cuidado de vosotros. Vean el principio, hermano. Yo no estoy sorprendiéndoles a ustedes con algo innovador, algo que nunca han escuchado. Yo sé que lo han oído, pero notemos de que a veces pasamos por alto la enseñanza de este versículo de la Biblia, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es la ansiedad? Ustedes habrán oído que la ansiedad es en sí un mecanismo de defensa. Cuando nos hallamos frente a situaciones consideradas como amenazas. Cuando nuestro cuerpo, cuando nuestro ser se siente amenazado por algo, ya sea real o sea algo imaginario, se despierta la ansiedad para ponernos en alerta. Pero entendamos lo siguiente, que la ansiedad se caracteriza por una gran inquietud, por una intensa excitación y por una extrema inseguridad. Yo sé que ustedes me entienden. Probablemente yo esté hablando a personas llenas de ansiedad en esta mañana. Personas que sienten una amenaza, quizás es real, quizás no. Personas que hay en sus corazones cierta intranquilidad, cierta inquietud y sienten de que el temor está dominando su vida y no saben cómo van a salir adelante. Preguntémonos a continuación también, ¿qué puede causarnos ansiedad? Aquí van algunas razones o causas. Puede ser para algunos el llegar a la vejez. En esa temporada de la vida, que dicho sea de paso, todos hemos de llegar si Dios lo permite, las fuerzas se debilitan. En muchas ocasiones, los ancianos quedan solos en su hogar, porque los hijos forman su propia familia. Y hay dentro del corazón de personas en esta edad temor, ansiedad, preocupación sobre qué va a ser de ellos durante los años de la ancianidad. Otra causa de ansiedad: enfermedades complicadas o crónicas. Cuando uno, hermano, pues tiene una enfermedad, digamos una gripe, tiene un problema en el estómago,
Uno sabe que si toma ciertos medicamentos y encomendándose al Señor, va a estar completamente sano dentro de pocos días. Pero ¿qué sucede cuando el diagnóstico médico nos indica que la enfermedad que tenemos o que un ser querido tiene es complicada, es crónica, es difícil de tratar? ¿Qué hacemos? A veces nos llenamos de ansiedad y empezamos a preguntarnos, ¿iré a sanar de esta enfermedad? ¿Qué va a ocurrir conmigo si esta enfermedad no se halla cura para esta enfermedad pronto? ¿Podré resistir este duro proceso para lograr la victoria sobre esta enfermedad? Ansiedad. También, hermanos, genera ansiedad el ambiente peligroso en el cual hoy nos encontramos. A menudo, pues, las amenazas se presentan. Y hoy estamos entendidos que no solamente son amenazas, esas personas tienen el potencial para atentar contra nuestros seres queridos. Hay ansiedad también por el temor al futuro. Cuando usted ve a su alrededor y han pasado los años y usted sigue soltero, soltera, viene la pregunta, quizás allí en la soledad: ¿será, Señor, que algún día me permitirás casarme? Los jóvenes se preguntan, ya tengo 18, 20, 22 años, pero no sé qué hacer con mi vida. ¿Qué me depara el futuro? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Dónde voy a vivir? ¿Podré obtener mi familia? Hermanos, y la lista pudiera usted agregarle cada una de las cosas que causan ansiedad. ¿Qué hacemos con eso? Pedro nos da la solución. Pedro dice en el versículo 7 que la forma adecuada para manejar la ansiedad es hacer una transferencia. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Hermanos, Dios, o aquí el apóstol Pedro nos aconseja que no llevemos esas cargas, porque Él sabe que esas cargas emocionales van a dañar nuestra salud, van a robar nuestra paz. Y Pedro comprendió a lo largo de su peregrinación espiritual la forma de tratar con tantas luchas en la vida, y es hacer una transferencia. Y esta transferencia es depositar mis cargas, mi ansiedad en la persona bendita de nuestro Dios, que nos cuida y está dispuesto a socorrernos. Lo que nosotros a veces hacemos es compartir nuestras cargas con Dios. ¿Qué significa? Que simplemente le damos una parte de nuestros problemas, pero la otra parte la seguimos llevando nosotros. Pedro no dice eso. Pedro dice que debemos transferir todo a la cuenta de Dios, al cuidado de Dios, para que Él se encargue de tratar con aquello que nos crea dificultad a nosotros. Pero alguien se preguntará, hermano, ¿y qué es eso de echar toda nuestra ansiedad sobre Dios? Bueno, esto es descansar en el poder del Señor. Es confiar en el amor del Señor hacia nosotros y esperar en su misericordia frente a cada circunstancia adversa que se nos presente. Vamos a recordar un pasaje del Nuevo Testamento, hermano. ¿Se recuerdan de que en cierta ocasión el Señor Jesús envió a sus discípulos en una barca sobre el mar de Galilea, que fueran al otro lado del mar de Galilea? Pero Él se quedó en tierra. La Biblia nos dice de que se levantó una tormenta en el mar y que las olas casi hundían la barca donde iban los desesperados discípulos.
¿Dónde se ve el cuidado del Señor? Bien, se ve allí. Porque la Biblia nos dice de que Él se quedó orando en tierra por sus discípulos. Ellos allá estaban en el mar agitado, su vida corría peligro, pero el Señor estaba intercediendo por ellos. ¿Se iban a hundir ellos? No, porque el Señor velaba por cada uno de ellos. Y la Biblia nos dice que después Él caminó sobre las aguas para mostrarle a los discípulos que Él tenía el control de aquello que a ellos les atemorizaba. Y la Biblia nos afirma que cuando Él se subió a la barca, aquella tormenta cesó. Dios le cuida. No tiene que vivir con ansiedad. No tiene que enfermarse a causa de los problemas que hay en su vida. Confíe de que usted tiene un Dios a quien le interesa. Un Dios que oye su oración y tiene el poder para responder a cada necesidad que hay en su vida, que hay en mi vida. Confiemos en el cuidado de Dios hacia nosotros. En tercer lugar, el apóstol Pedro dice que un principio sencillo para vivir la vida cristiana es tener cuidado con el diablo. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, yo creo que en nuestros días los creyentes hemos caído en un tremendo error de tener una imagen del diablo similar a la de las personas que no conocen al Señor. Cuando yo dije diablo, para algunos que están aquí se les vino la imagen de un animalito con cola. ¿Sí o no? Sí, dicen los hermanos, ya ven que están pensando en él así. Y que anda con un tridente. Eso no es el diablo. La Biblia nos enseña, hermanos, de que el diablo es un ser espiritual que se opone a Dios y por ende a cada uno de los hijos de Dios. En la guerra, si alguien ha de ganar la batalla a su enemigo, tiene que conocer las estrategias que usa. ¿De qué manera el diablo actúa, hermanos? Bueno, pensemos en algunas cosas. Vamos al Evangelio de Mateo, a modo de ejemplo. Mateo capítulo 4. Una de sus estrategias es tentarnos a la rebelión contra la voluntad de Dios. Mateo 4 del 1 al 3 dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí está tentando a Jesús para que se rebelara contra la voluntad de su Padre Dios y actuara de manera independiente de Él. Así actúa Satanás. Satanás quiere que uno se rebele contra la voluntad de Dios, que cada día uno haga cosas que no le agradan al Señor y viva de manera tal que la voluntad de Dios no sea apreciada ni hecha en nuestra vida. Pero otra forma en la que el diablo actúa, hermanos, el diablo engaña. Vamos al libro de
Apocalipsis, capítulo número 12. Apocalipsis capítulo número 12 dice lo siguiente. Versículo número 11, número 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí se nos presenta lo que va a ocurrir en los tiempos finales, donde este engañador, donde este personaje siniestro va a ser lanzado del cielo y ya no va a poder obrar, engañar a aquellos que somos creyentes en Él. Y hermanos, también debemos recordar de que Satanás a veces actúa con sutileza y sus estrategias, sus dardos de fuego son lanzados contra nuestra mente. Solo recordemos el caso de Eva. ¿Cómo engañó el diablo a Eva? Bueno, empezó a sembrar la duda en su mente en cuanto a la bondad de Dios. Después el diablo contradijo directamente la palabra de Dios y después le presentó a Eva una oferta que parecía atractiva e irresistible, la cual ella siguió y por ello pecó contra Dios y trajo ella y Adán la ruina al mundo. Entonces, hermano, a veces el diablo nos lanza pensamientos y por eso no debemos cuidar nuestra mente, porque allí es el campo de batalla que Satanás utiliza para hacer que nuestra fe se debilite, que nuestra confianza no esté puesta en el Señor y que nos haga creer de que estamos solos, que estamos desamparados. Pero regresemos al pasaje de Pedro. Pedro nos dice entonces que nosotros debemos ser vigilantes, que debemos estar alerta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, no sea que seamos víctimas del diablo. Y dice el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, aquí tenemos 3 principios sencillos, fáciles de comprender, de cómo se vive la vida cristiana. Se vive con humildad, se vive confiando en el cuidado de Dios y vigilando a nuestro alrededor a causa de las artimañas del diablo. Y si nosotros aplicamos a nuestra vida estos principios, las cosas van a marchar bien. Si nosotros entendemos esto y hacemos de esto verdades que ponemos en práctica en nuestra vida, hermano, Dios nos va a ayudar, nos va a bendecir, nos va a sacar adelante. Inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre celestial, en esta mañana, Señor, queremos expresarte gratitud, porque has diseñado tú, Señor, la vida espiritual de forma sencilla. Es una vida de fe, en donde tu palabra es la que nos guía, la que nos aconseja. Señor, ¿cuántas veces hemos leído estos versículos bíblicos? Quizás hemos escuchado mensajes al respecto, pero pasamos por alto lo que tú nos dices. Y por eso vivimos, Dios, tan agitados,
tan desesperados, tan emproblemados. Señor, yo quiero pedirte que sea el Espíritu Santo quien hable a través de lo que hemos leído en este pasaje bíblico. Y bendiga, Señor, a mis hermanos y hermanas. Y si hay entre nosotros, Señor, personas que no son creyentes, yo te pido que tú les hagas comprender el amor que les tienes. Y que a través del Señor Jesucristo, tú les ofreces el regalo de la vida eterna. Si usted ha venido a este lugar sin Cristo, entréguele su vida a Él. Jesucristo mismo dijo: venid a mí los que estáis trabajados, los que estáis cargados, y yo los haré descansar. No tiene por qué llevar las dificultades de la vida solo, cuando hay un Dios que le ama y desea ayudarle. Si usted es creyente y está pasando por dificultades quizás, y en esta mañana usted quiere que oremos por su vida, le invitamos a pasar al frente y estaremos orando por sus dificultades. Estaremos apoyándole en oración para que usted pueda salir adelante en cada cosa que enfrenta. Si en esta mañana hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo, Él le llama y le invita a la salvación. Y si usted desea que oremos por su necesidad, Dios te bendiga, jovencito. Hermanos diáconos, aquí hay un joven que desea confiar en el Señor como su Salvador personal. La Biblia nos dice que el reino de los cielos es de los niños, y ellos pueden creer en Cristo como su Salvador personal. Hermano Nahum Parada, le ruego que guíe a este niño, a este joven, en una oración de fe para que entregue su vida a Cristo. Y después de ello vamos a orar, puestos en pie, iglesia, vamos a quedar despedidos. Hermano Nahum.